¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles nuevamente aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este día lunes 20 de enero. Si usted va conduciendo su automóvil y va escuchando Radio Advenimiento, es un gusto que usted sea parte de nuestra audiencia y le deseamos que la presencia de Dios le acompañe. Si usted está en su casita mirando la televisión, igualmente deseamos que Dios le bendiga. No sabemos dónde usted se encuentra. Quiero mandar un saludo, por cierto, allá a Lyon, Francia, en los montes de Lyon, porque me decía la hermanita que ellos viven fuera de la ciudad, pero por allá ellos nos han encontrado y también se alimentan. Así que un saludo, hermana Ana, creo que se llama la hermanita, ahí en Lyon, Francia. Saludos a los demás hermanos que se reúnen en ese hogar y que se alimentan también con lo que nosotros aquí transmitimos. Bendiciones para ustedes allí. Voy a presentar nuevamente al pastor Rubén Maravilla, que me va a acompañar en el estudio de hoy. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, muy alegre, feliz de poder estar acá, acá en estos estudios, ¿verdad? Y a través de eso, pues también llegando allí a sus hogares, a través de estas señales de comunicación, a través del YouTube, a través de el canal de televisión y nuestra radio, Advenimiento TV. Así es que es una alegría poder continuar juntos y poder seguir estudiando lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Quieres orar, pastor? Claro que sí. Vamos a orar en este momento. Muchas gracias, querido Dios, por permitirnos nuevamente estar acá en este lugar con el propósito de poder estudiar tu bendita y santa palabra. Amén. Te suplico que te quedes con nosotros, bendice este programa y a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de los canales de YouTube, que tu presencia pueda estar con cada uno de ellos. Amén. Gracias, Divino Padre, en tu nombre oramos. Amén, amén, Señor. Amén. Continuamos ahora hablando de la gracia que fue derramada en la cruz. Después que ese amor se derramó en la cruz, los resultados se han hecho sentir en la vida de todos los seres humanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, pastor, que afirmó haber recibido por medio de Jesucristo después que esa gracia se derramó allá en la cruz. Qué interesante, en Romanos 1:5 nos dice lo siguiente, dice la palabra de nuestro Dios: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Qué interesante lo que recibimos como resultado de ese amor tan grande, de ese sacrificio tan inmenso que Jesús dio, que Jesús hizo allá en esa cruz. Y eso trae bendiciones para todo aquel que lo acepta, querido amigo y querido hermano. Y el apóstol Pablo dice que entre las bendiciones que él recibió por medio de Jesús, por decirlo así, dice la palabra del Señor, que él recibió la gracia, o sea, el perdón, la esperanza y el ministerio y el apostolado. O sea, la bendición de poder convertirse en un heraldo, en un misionero que pueda ir a todas partes proclamando la gracia y la misericordia del Señor. Y qué bendición tan grande, ¿verdad? De que lo que Dios hizo nos otorgó a nosotros y nos dio el perdón, la gracia, nos devolvió la esperanza, pero también nos dio un privilegio que aún los mismos ángeles hubieran querido tener, y es que Dios nos dio a nosotros el privilegio de poder proclamar estas verdades en todo el mundo. Qué bendición, ¿verdad, pastor? Amén, definitivamente. Y eso me hace acordar otra expresión de Pablo cuando él dice, por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y Amén. hermanos, nunca nos olvidemos de eso, que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. ¿Y qué es gracia? ¿Acaso no es el favor inmerecido de Dios? ¿La misericordia de Dios? Miren, Pablo llegó a entender que él era parte del apostolado. Y por pura gracia, porque ¿quién era Pablo? ¿Acaso no era el que andaba persiguiendo a los apóstoles y a todos los demás discípulos?
Y ahora se convierte él, como dice el pastor aquí, en un heraldo, en un enviado. Hermano, eso solo lo puede hacer la gracia del Señor. ¿Cuántos de nosotros éramos antes tal vez borrachos, drogadictos, prostitutas, alcohólicos? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros éramos, hermanos, personas que estaban hundidas en el pecado? Y ahora, miren, por la gracia de Dios, somos cristianos, asistimos a una congregación, vamos a alabar su nombre, tenemos el privilegio de estudiar las Escrituras, nos hacemos llamar cristianos, nos identificamos con nuestro Señor. ¿Quién logró ese cambio? Solo ha sido por la gracia de Jesús. Y hoy, cuando nosotros vamos y nos vamos a tocar puertas, por ejemplo, cuando nosotros venimos y vamos a repartir tratados, alguna revista misionera, cuando nosotros nos preocupamos por evangelizar a otro, hermanos, hemos entrado en ese apostolado, en eso de ser enviados por el Señor. Y todo eso, hermanos, ha sido posible por la gracia. Pablo lo reconoce. Pablo está consciente que él es por la gracia del Señor, que es un apóstol, que está metido en este apostolado. Así nosotros vemos que los resultados de la gracia derramada en la cruz han sido enormes, porque son millones los que por la gracia del Señor son ahora diferentes. Y todavía podemos llegar a ser mejor, porque todavía, dice el apóstol, no hemos llegado a ser lo que deberíamos de ser. Pero sabemos, dice, que un día seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es. Pero desde ya nosotros podemos reflejar ese carácter del Señor. Bueno, como Pablo, según el don profético, es que recibió esta comisión, pastor. Sí, vamos a darle lectura a una cita que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 310. Dice de la siguiente forma, dice: Pablo no había recibido su comisión de los hombres. Y esto es bien interesante, queridos hermanos. Dice de que Pablo no había recibido su comisión de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo. Y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido con todas sus labores entre los gentiles. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, no para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su posición y autoridad. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Qué interesante. A mí lo que me impacta mucho es de que la comisión, o sea, miren los resultados de la gracia maravillosa del Señor. Dice por acá, lo que más me impactó es de que la comisión, el ministerio dado al apóstol Pablo como heraldo,
como misionero, como el portador de esa palabra a los gentiles y a todas partes, a todos los lugares allí donde él hacía su ministerio, dice que no había sido recibido, no había sido concebido por los hombres, sino de parte de Dios. Y aunque en su época hubieron muchas personas, muchos seres que quisieron empequeñecer o menospreciar su ministerio, Pablo sabía perfectamente de que su obra venía de parte de Dios. Gloria al Señor por eso, de verdad. Definitivamente que aquí hay una gran lección porque dice que el Concilio General de Jerusalén, pues reconoció que aunque no era uno de los 12, era un apóstol escogido por Jesús, comisionado por el Señor. Entonces aquí creo que es una buena lección para los concilios generales del Jerusalén moderno ahora, en el sentido de que deben reconocer también que en los últimos tiempos Dios se provee de personas que tal vez fuera de los canales regulares, como por ejemplo que tengan que haber salido de la universidad patrocinada por el concilio, fuera de esos canales de repente una persona Dios la toma para usarla poderosamente y llevar adelante el Evangelio. Los concilios de ahora deberían de reconocer eso, que el soberano en esta obra es el Señor, porque Él es el dueño de la obra y Él se provee de quien Él quiera. Puede agarrarse a una persona de, la, de detrás de las ovejas o alguien que esté en el arado. Él es soberano. Por ejemplo, los 12 apóstoles y ese concilio que estaba en Jerusalén, jamás se les hubiera cruzado en la mente de que Pablo llegara a ser uno de los apóstoles. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta, esa gracia, por eso Pablo oraba para que entendiéramos nosotros la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Dios, porque muchas veces en ese amor de Dios, en esa misericordia del Señor, toma personas que tal vez nosotros no diéramos ni un centavo por ellas, pero Dios las toma para que sean útiles en su causa. Entonces, aquí nosotros vemos que Pablo, pues el Señor lo había escogido y su posición tuvo que ser reconocida por el Concilio General en Jerusalén. Ahora, había gente que lógicamente estaba en contra y procuraban negar ese apostolado, pero él decía, yo no soy en nada inferior a ustedes, en nada soy inferior. Como quien dice, tal vez yo no tenga el título que ustedes les dio Jesús, ¿verdad? Al escogerlos, pero soy lo que soy por su gracia. Entonces, nosotros miramos que el Señor es tan grande su amor, que cuando Él dice a tomar a alguien, su trasfondo, tal vez que no es promisorio el Señor, si esa persona da chance, lo cambia, le da un giro completamente a su trasfondo y lo vuelve en alguien útil para su causa. Y como Pablo dice aquí esta lección, él reconocía con argumentos, dice, irrefutables, que el privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo había sido logrado por la gracia expiatoria de Jesús y que todos aquellos, decía Pablo, que son vestidos con el manto de su justicia, es que pues pueden lograr eso. Así que nosotros encontramos en Pablo, podríamos decir, al apóstol de la gracia, el apóstol que predicó la gracia de una manera tan pero tan bonita, porque él mismo había sido objeto de esa gracia manifestada. Qué interesante es cómo el espíritu de profecía nos da detalles que muchas veces nosotros no los vemos así en la Biblia, pero aquí se ve de que en Pablo realmente la gracia se manifestó grandemente. Algo también que es bien evidente, que también me llama mucho la atención, es de que una de las razones por las cuales se trataban muchos medios de empequeñecer o menospreciar el ministerio de Pablo fue por el hecho de que él no anduvo, no era parte de ese grupo original de los 12 que anduvieron con Cristo. Entonces la gran mayoría
de ellos se sentían mucho mayor superiores, o sea, que Pablo, por el hecho de que ellos pensaban de que solo por el sencillo hecho de haber andado con Cristo y que Cristo les otorgó ese privilegio de ser apóstoles, por decirlo así, ellos se sentían mucho mayor que el apóstol. Pero lo mismo sucede ahora en nuestros medios. Muchas personas, muchos de nosotros pensamos de que son nuestros títulos académicos o nuestras o privilegios que nos otorgan. Es lo que nos capacita, por decirlo así, como para este ministerio. Ujú. Y no es eso. Lo que nos capacita para este ministerio es la gracia y la misericordia de nuestro Amén. Dios. Así es. Es Jesús quien eligió al apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo puso allí, y Pablo llegó a ser, por la gracia y la misericordia de Cristo, lo que él fue. En otras palabras, no es nuestros títulos que nos convierten en algo, es la gracia y la misericordia del Señor que nos capacita y nos da ese hermoso privilegio de poder cumplir este ministerio o esta misión que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y este apóstol de la gracia, pastor, una vez él pues inicia su ministerio, uno ve cómo él se empeña en hacerle ver al hombre cómo es que ha logrado ser justificado, ser perdonado. Y veamos, por ejemplo, en Colosenses 1, 20 al 22, dos bendiciones que él dice que vinieron por esa sangre que se derramó en la cruz, por esa gracia que se derramó allí. ¿Cuáles eran esas dos bendiciones? Dice la palabra de nuestro Dios, y por medio de él, o sea, por medio de Jesús, dice el apóstol, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre derramada en esa cruz. Y también dice a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y aquí encontramos esas bendiciones lindas y maravillosas que vienen como resultado de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Primero, la reconciliación, reconciliándonos con el Padre. Antes del sacrificio de Cristo, había un muro que nos separaba entre el Padre y nosotros a causa del pecado, pero ahora, por la gracia de Cristo, ahora somos reconciliados. Y la segunda bendición es que dice la palabra del Señor, que nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A eso es lo que se le llama en teología justificación, perdón absoluto, ¿verdad? En otras palabras, Dios nos perdonó, Dios nos santificó por su gracia, por su amor y por su misericordia. Gloria a Y Dios. eso, hermano, da como resultado Así es. la paz, Amén. porque dice que eso hizo la paz, porque nosotros éramos en otro tiempo extraños, éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, y ahora por la gracia de Dios, pues habiendo sido enemigos de Dios, ahora pues estamos reconciliados, estamos en paz con Él. Entonces son bendiciones que se han logrado por medio de la sangre de su cruz. Así que miramos, hermanos, ya al apóstol de la gracia, diciendo de que por la gracia derramada en la cruz del Calvario, en la sangre que allí, pues corrió, allí, dice, nosotros alcanzamos reconciliación, santificación y paz. Así que, como el don profético en la Signs of the Time del 7 de marzo de 1895, amplía esto, pastor. Dice, sin la cruz el hombre no podría relacionarse con el Padre.
De ella pende toda nuestra esperanza. Gracias a ella, el cristiano puede avanzar con las pisadas de un vencedor, pues de ella procede la luz del amor del Salvador. Y el conflicto de los siglos, página 520, dice: por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Pero mira el papel que juega la cruz. Que sin la cruz el hombre no podría relacionarse con el Padre. Por supuesto, nosotros sabemos que cuando habla aquí sin la cruz, pues estamos hablando de sin lo que aconteció en la cruz. Porque en sí, la madera esa en forma de cruz, esa no tiene mayor significado, es lo que ocurrió en ella. Tenemos nosotros que entender que cuando la sierva del Señor dice sin la cruz, el hombre no podría relacionarse con el Padre, se refiere al sacrificio que ocurrió, lo que sucedió allí en esa cruz. De allí, dice, de lo que sucedió allí, pende toda nuestra esperanza. Y es que, pastor, si tú y yo no hubiéramos sido alcanzados por esa gracia derramada en la cruz, dime, ¿qué esperanza de salvación tendríamos? Sería muy sombrío, ¿verdad? Muy difícil. Yo apenas, o sea, no tengo ni palabras para poder describir cómo sería nuestra condición si no hubiese sucedido lo que sucedió, ese evento que sucedió, lo que es en esa cruz, ¿verdad? Y por eso que alabamos el nombre del Señor, por lo que Él hizo, porque gracias a Él, hoy en día, nosotros podemos estar acá, ¿verdad? Por su gracia y por su bondad, cumpliendo la misión encomendada por Jesús de predicar, de compartir su palabra y sobre todo la bendición de la paz que el Señor nos otorga a través de ese sacrificio. Y qué interesante que dice que de allí, de esa cruz, procede la luz del amor del Salvador. Cuán importante es que nosotros nos demos a la tarea de dedicar tiempo a contemplar realmente a nuestro Señor. Y no necesariamente viéndolo en imágenes como nos lo presenta el catolicismo, sino por lo que leemos en la Escritura, nosotros mentalmente transportarnos a ese lugar, el Calvario, y mirarlo a Él clavado, derramando sangre, sufriendo intensamente allí, para nosotros, pues ser salvos. Mirar eso, dice aquí, cuando uno ve eso, dice, de ahí procede la luz del amor del Salvador. De allí, dice, sale la armonía entre el hombre y su Creador. Hermanos y hermanas, si nosotros queremos recibir nueva vida de lo alto, dice el conflicto de los siglos, debemos ser renovados por la gracia divina, contemplando ese grande sacrificio. Nosotros necesitamos esas dos bendiciones, reconciliación y paz o santificación. Necesitamos nosotros esto. Solo se va a lograr en la medida en que contemplemos lo que sucedió en la cruz del Calvario. La sangre derramada allí a raudales por nosotros. Grande, grande la verdad es el amor y la misericordia del Señor. Creo que es un buen momento otra vez para agradecerlo y qué mejor manera que caer de rodillas ante sus pies. Oramos. Amén, oremos. Te damos gracias, Padre, otra vez, porque has impresionado nuestra mente con este derramamiento de gracia que ocurrió en la cruz del Calvario cuando fuiste clavado por nosotros. Señor, los resultados que hubo después de eso han sido tan grandes que las personas más malas han sido transformadas, como Pablo, que llegó a convertirse en el apóstol de la gracia, en el hombre que proclamó al mundo que volvieran al primer amor, que miraran la cruz del Calvario, que vieran que en esa sangre derramada
estaba dándose la reconciliación, la paz y la santificación para todo aquel que verdaderamente la quiera. Oh Señor, nosotros ahora podemos también, como Pablo, reconocer cuán grande es esto, cuánto tú nos amas, hasta qué punto ha llegado, Señor. Mira, esa sangre preciosa tuya derramada, habiendo nosotros sido extraños y enemigos, nos ha convertido ahora en parte de tu familia. Señor, gracias. No lo merecíamos, pero tú lo hiciste porque tú nos amas. Así que, Señor, en esta hora, aquí estamos, agradeciendo profundamente tu misericordia, tu amor y tu gracia derramada en esa cruz. Y te rogamos que esa sangre preciosa siga, Señor, limpiando nuestra vida de pecado. Siga, Padre, dándonos ese perdón. Siga reconciliándonos, siga santificándonos y siga dándonos tu paz. Gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.